Una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio. Carrusel Cultural, voces y contexto, un concepto expansivo, todas las voces todas. Pensamientos y temas que constituyen y construyen el país. Programa semanal sobre la actualidad, la cultura en el contexto nacional y mundial. Hola amigos, buenas tardes. Estamos en otra emisión de Carrusel Cultural por la web de Arinfo, www.arinfo.com.ar. Hoy vamos a tener la comunicación con Carlos Raimundi en unos instantes más, y después vamos a escuchar también la segunda parte de la entrevista que le hiciéramos a Ricardo Napurí, que escuchamos la primera parte la semana pasada. Para comunicarnos con Carrusel Cultural lo pueden hacer a través del teléfono de Arinfo 5219-1042, interno 205. A través de nuestro Facebook, Carrusel Cultural, durante la semana nos mantenemos comunicados en forma fluida. A partir de mañana podremos escuchar la transmisión de hoy desde nuestro canal de YouTube, Voces y Contexto Radio. Si quisieran dejarnos un mensaje vía WhatsApp, pueden hacerlo al 15 3378 1859. Estamos ya en comunicación con Carlos Raimundi. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por llamarnos. Al contrario, le comentamos a nuestros oyentes que sos ya un viejo conocido de Carrusel Cultural, que otras veces hemos recurrido a tu experiencia política, que es muy amplia. Sos diputado, has sido diputado, sos docente y sos el referente político de la agrupación Solidaridad e Igualdad. Sabemos de tu palabra clara y necesitaríamos, más allá de todo lo que hemos escuchado y visto en estas últimas horas, el análisis un poco más profundo, tu lectura sobre los hechos que estamos viviendo, estos acontecimientos lamentables que estamos viviendo en torno a la sanción de la reforma de la ley previsional. Bueno, mira, yo creo que los hechos son tan elocuentes que hablan por sí mismos. Yo no sé si sería capaz de agregarle mucho a los hechos, ¿no? Claro. Es decir, yo creo que cuando uno ve un panorama como el del jueves pasado, es la muestra más clara, digamos. Es lo que puede, más que las palabras, indicar el daño del proyecto, el daño que está haciendo el modelo, el daño social. Y no les haría falta hacer un vallado como el que hicieron, desatar un dispositivo represivo tan feroz como lo que hicieron. Les hace falta eso justamente por la brutalidad del proyecto económico, de las reformas laborales, de las reformas previsionales, que obedecen a los mercados, ¿no? Este es un gobierno que le presta obediencia a los mercados, y los mercados están diciendo que hay un problema macroeconómico muy grande en la Argentina que está causado por dinero que entra, y así como entra se multiplica financieramente en el país y sale a través de fuga de capitales. Sí, sí. Entonces eso genera un agujero enorme que lo tienen que llenar, y bueno, los gobiernos populares llenan los problemas económicos reactivando el mercado interno, desarrollando un modelo industrial, productivo, dando empleo. Los gobiernos de la oligarquía ajustan hacia abajo a los más vulnerables. Así que yo creo que esa es un poco la característica. Lo tienen que sostener
manteniendo la falsificación de los medios respecto de los hechos, ¿no? Claro. Que siguen convirtiendo a la víctima en agresor, claro, para la imagen que proyectan, ¿no? En la tapa de Clarín lo central fue 3 o 4 loquitos que uno no sabe si son tampoco servicios de inteligencia que provocan, arrojando piedras, y en eso basaron la imagen de lo del otro día, no en el proyecto de ley, no en la agresión a los diputados, no en la agresión tremenda que sufrieron las organizaciones populares. Nada de eso existió, existe otra cosa, y en el otro lugar donde se amparan es en la persecución judicial. Termino con 2 reflexiones. Sí. La primera, este no es un caso aislado de la Argentina, es un caso que se está repitiendo de manera exacta, calcada en el resto de América Latina. Acaban de condenar al vicepresidente de Ecuador, está por salir la sentencia de segunda instancia para condenar a Lula, está el pedido de desafuero para Cristina, así que esto es una política regional de los grandes factores de poder. Así es. Lo único que terminaría diciendo es, el jueves pasado me recordó muchísimo al año 2001, el paisaje era muy similar, pero yo si cabe, diría que hay una diferencia a favor de este momento. Y es que en el año 2001 el desencanto, el descontento era generalizado, era hacia todos, era que se vayan todos. Sí. En este momento yo creo que el pueblo sabe perfectamente que tiene bancadas de legisladores en las cuales puede confiar, a pesar de nuestros déficits, a pesar de que hemos tenido desertores en la lista del Frente para la Victoria, pero que puede confiar en muchos legisladores, y eso da un horizonte que cuando llegue a su punto máximo de deterioro este gobierno, que creo que está en franca descomposición, cuando llegue ese momento va a tener un sector político que lo va a representar. Es tal el grotesco, es tal el exceso que han cometido, que ellos mismos están dibujando nuestra unidad. Ellos mismos están delineando esta nueva mayoría que se está presentando en las calles y que luego tendrá que configurar una fuerza política, ¿no? Claro, nosotros vemos, y lo hemos comentado ya varias veces aquí en Carrusel Cultural, que estamos ante un tipo de, entre comillas, discurso fraudulento. Vemos con estupor realmente esto que vos decís, ¿no? Confirmamos que pareciera que el ángulo de discusión tiene que ser una piedra más o una piedra menos, cuando 24 horas antes ya estaba toda la zona del Congreso militarizada. Ahora bien, Carlos, hay varios factores, es decir, hasta aquí todo lo que conocemos. Nos interesa tu mirada con respecto a lo que viene. Es necesario que, bueno, la CGT vemos que está en una situación de indecisión ante las medidas antipopulares, pero se han movilizado otras organizaciones como CETERA, ATE, etcétera, y otras muchísimas agrupaciones sociales y del trabajo. Según tu mirada, ¿qué necesitan las organizaciones políticas para, entre comillas, activarse? ¿Quizás necesiten la unidad del peronismo? ¿La unión del peronismo? Bueno, pero está buena tu introducción, porque nos permite preguntarnos, cuando mencionamos un sello, ¿de qué estamos hablando? Porque no todos, cuando mencionan una misma palabra, hablan de lo mismo. Entonces, claro. Por ejemplo, CGT, ¿de qué hablamos? ¿Del triunvirato? Sí. ¿O del movimiento obrero organizado? Si hablamos del triunvirato, es traidor, hace negociados con el gobierno, no representa los intereses de los trabajadores, como ya pasó en los años 90. Si cuando hablamos de la CGT hablamos de la columna vertebral del movimiento nacional, de lo que representa realmente a los trabajadores, y una organización social muy poderosa, muy potente, muy transformadora, sí, entonces yo diría, pongamos el ojo ahí. Digamos, estamos hablando de las bases sociales, no de los dirigentes de superestructura, que están aislados, están como marginados por sus bases, que no los representan. Entonces lo que se va a movilizar es el colectivo de trabajadores, no el triunvirato. Claro. Y con la política, con los sellos políticos, pasa algo parecido. Ajá. Es decir, ¿qué es digamos, distingamos la cáscara que es el Partido Justicialista,
con el alma que es el movimiento nacional y el peronismo. Claro. Entonces, la cáscara sinceramente no me interesa tanto. No me interesa tanto, no porque yo quiera ser soberbio, ni lo desprecie, ni nada por el estilo, sino porque ya, digamos, la cáscara participó de las elecciones de octubre del año de este año, del 2017, sí, y sacó 5%. ¿Eso qué quiere decir? Que el peronismo es un 5%, no. El peronismo es el 30 y pico, casi el 40% que votó las listas de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que a mí me interesa la unidad, pero no la unidad de los sellos, sino la unidad de los contenidos y la unidad de las organizaciones populares. Eso no se deja llevar por qué dirigente, digamos. ¿Quién la va a convocar? Pichetto lo va a convocar eso. Diego Bocio, Abal Medina, el movimiento Evita. No está demostrado que no lo convocan. Lo convocamos quienes defendemos el proyecto anterior, quienes lo defendemos desde una posición no fanatizada, sino reconociendo que hubo cosas que podrían haberse hecho mucho mejor y que ese es el desafío de futuro, que tenemos que convocar a más sectores, no solamente los propios. Sí. Entonces me parece que por ahí viene el camino. La unidad tiene que ver con la propuesta, con los contenidos, con la capacidad de enamorar, no tiene que ver con los sellos. Es cierto. Ahora también, Carlos, nos preocupa ver, como yo te decía hace un ratito, este discurso fraudulento. Lo vemos como vos citaste el ejemplo de la tapa de Clarín, que pareciera que el eje de discusión fueran las piedras o no las piedras. Vemos también que hay como una gran desvirtuación de esta problemática, porque los medios ejercen una presión realmente muy fuerte para interpretar la realidad, que no tendría que ser así porque la realidad la estamos padeciendo, ¿no? No hace falta interpretarla. ¿Cuál te parece a vos que sería la acción apropiada en este momento desde los movimientos sociales, la acción política apropiada para llevar un poco también mayor conciencia a los amplios sectores populares que a veces, dejemos de lado los malintencionados, parecen confundidos, ¿no? Por el discurso dominante? Yo creo que no hay mucho para inventar, ¿eh? Lo que tenemos que hacer es ser claros, es ser coherentes, es actuar con la grandeza que exige este momento, estar organizados, elaborar las propuestas que van a tener que ser muy fuertes para reparar este saqueo, este desastre, esta sangría que está sufriendo el país. Nosotros no vamos a permitir que se lleven otra vez por delante con la deuda, ni con las tarifas, ni con los medicamentos. Esas cosas son cuestiones de orden público, son derechos esenciales y por lo tanto el futuro Estado de un gobierno popular va a tener que intervenir profundamente sobre estas políticas y mostrar, ya te digo, coherencia, capacidad de organización, unidad para denunciar todo lo que está pasando. Yo creo que los medios pueden tergiversar la realidad hasta un cierto punto. Sí. Ya cuando el cierre de fábricas por la apertura económica, por las importaciones, cuando los sueldos no alcancen porque las tarifas son más altas que los sueldos, cuando los jubilados entiendan que cómo les han robado su dinero, como lo confiesan las propias autoridades, que dicen que tienen que ahorrar un determinado dinero, claro, y esa es la razón de esta reforma. Cuando todo eso suceda, lo macroeconómico se va a conectar con lo cotidiano y se va a producir lo que se llama el punto de bifurcación, el cambio de clima. Uh-huh. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar preparados para conducirlo. ¿Y en qué consistiría esta preparación que vos acabas de puntualizar, Carlos? Es que la realidad lo va marcando. No hay nadie que se pueda anticipar a la forma y al momento que en que los pueblos deciden entrar en crisis. No nos podemos adelantar a eso. Yo no puedo anticiparme. Yo no sé si hay algún otro dirigente que vos le puedas hacer un reportaje y te diga cómo va a ser. No lo creo, y si te lo dijera desconfiaría, porque estaría asumiendo una posición de vanguardia
en lugar de respetar los tiempos de maduración de los pueblos. Por lo tanto, no es que yo crea que nos tenemos que adelantar a eso. Lo que tenemos, ¿por qué? Porque hay etapas en que por más que uno hable, si hay un sector de la sociedad que no quiere escuchar, no va a escuchar. Claro. Porque el macrismo en ese sentido, el neoliberalismo en general, ha sido muy hábil en operar sobre el campo simbólico de interpretación de muchos sectores de esta sociedad. Ajá. Ahora, eso no es eterno. No, claro. Eso dura hasta tanto los estragos del modelo no llegan a su punto límite. Cuando empiezan a llegar a su punto límite, ahí se produce la eclosión y ahí es donde se produce ese punto de bifurcación. Pero yo no me puedo adelantar de decirte esto va a pasar de tal manera o en tal momento. Claro. Sí, no me refería a cómo va a pasar, sino a cuáles son las estrategias quizás más apropiadas dentro del campo social, de los movimientos sociales. Pero bueno, vamos a ver cómo se producen los acontecimientos a partir de ahora mismo, ¿no? Y bueno, sobre todo el lunes. Mira, las estrategias, yo para no dejar esto como si quedara vacío, porque creo que ya me refería a eso. Estar organizados. Claro. Ser convocantes. Claro. Y además garantizarle al pueblo argentino que hay derechos esenciales que no se tocan, que una vez que el macrismo se vaya del poder de la manera que corresponda, eso es lo que yo no podría anticipar, sí. Vamos a restablecer los derechos esenciales. Los servicios no pueden ser más caros que el sueldo porque son un derecho humano. Claro. El trabajo no puede ser no puede perderse así como así porque es un derecho humano. Los tratados internacionales, con los tratados internacionales de libre comercio que abren la economía y destruyen la industria nacional, no pueden estar por encima de los derechos esenciales. Quiere decir que vamos a tener que pensar en leyes de intervención estatal muy fuerte, de construcción de poder popular muy fuerte, y vamos a tener que pensar en que todo esto debe estar plasmado en una nueva constitución, que es en lo que estamos trabajando además. Claro, sí, hace 2 semanas atrás estuvimos en un diálogo bastante prolongado también con el doctor Zaffaroni, y una de las cosas que comentábamos como algo de mucho peso, de mucha importancia, no ya una reforma de la constitución, sino una nueva constitución, y es esto que vos estás diciendo, ¿no? Absolutamente, pero esto va a suceder no solamente aquí, sino en otros países y en general en el mundo, porque hay un modelo de acumulación económica que está marcado por el capital financiero globalizado, que está agotado, que no tiene capacidad de generar ningún horizonte. Y por lo tanto, eso hace que se agote también el sistema institucional que lo sostiene. Es cierto. Por lo tanto, vamos a tener que pensar en un nuevo modelo con mucho más contenido social, y en un nuevo modelo institucional y en un nuevo modelo de representación política, porque las instituciones liberales, tal cual las conocemos, no han dado resultados para expresar la voluntad democrática de los pueblos. Quiere decir que si queremos construir una verdadera democracia, vamos a tener que pensar en otro tipo de instituciones. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa, y me gustaría leer una idea que es tuya, que leí hace poquitas horas, y me parece que es un muy lindo cierre para tu intervención. Dice así: la coartada del macrismo, que está en retroceso, es asociar el reclamo de los jubilados con la violencia. Lo nuestro siempre fue la ocupación activa pero pacífica de la calle. Tal cual, es el único espacio democrático que nos queda. Después de todo este fraude que vos planteabas, después de toda esta mentira generalizada, el único espacio institucional para restablecer el poder popular es la movilización pacífica, pero muy activa y muy organizada en las calles. Es cierto, coincidimos. Bueno, te agradezco una vez más, Carlos, y volveremos a comunicarnos. Igualmente, un abrazo grande. Los amigos de Carrusel Cultural también te saludan a través de este medio. Hasta pronto, Carlos, gracias. Bueno, escuchamos ahora un tema musical de Inti Illimani, El Pueblo Unido, y queremos dedicarlo muy especialmente a la memoria de un querido amigo, de un camarada, Carlos Barilis, que desapareció hace muchos años a manos de la dictadura del año 76.
vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer en la luz de un rojo amanecer. Anuncia ya la vida que vendrá. Inti Illimani con El Pueblo Unido. Ahora vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a Ricardo Napuri. Queremos compartirlas con nuestros amigos y queremos comentar que hemos recibido un mensaje de Claudio de Villaluro que, bueno, sigue siendo fiel al programa y nos saluda en este momento. Gracias, Claudio. Vamos con Napuri. Yo creo que es bueno en la conversación que vamos a tener que yo le diga a quienes vean esta entrevista quién es la persona entrevistada. Claro, ¿quién es Ricardo Napuri? Soy yo, y aunque no me guste, no me queda otra cosa que decirlo, aunque sea brevemente. Yo tengo la suerte en la vida de haber llegado a los 92 años. Soy peruano, nací en 1925 en un pueblo de la costa peruana, en el Océano Pacífico, 200 kilómetros de Lima. Y esos 92 años son 70 años de compromiso político, digamos, para no complicar si es militancia, si el devenir mismo de la entrevista vaya diciendo cuál fue mi quehacer, ¿no? Pero he tenido la suerte de que mi vida haya sido muy facética. ¿En qué sentido? Mi origen es muy pobre, terriblemente pobre.
Mis padres se separaron muy pronto. Somos 5 hermanos. Estamos en un pueblo. Y apareció y sus capataces. Y entonces ellos quieren reformar el sistema, incluso se atreven a decir que puede haber una burguesía más humana o un capitalismo más humano, y lo cual el sistema lo niega. Entonces se enfrascan y se autolimitan y se quedan a medio camino. Entonces la burguesía retoma el poder. Eso es lo que estamos viendo en cada país, con formas diferentes, incluso monstruosas, como el caso de Brasil, diría. Porque acá por lo menos entró electoralmente el gobierno actual, los empresarios y sus capataces, digamos, que llamamos los CEOs. Pero en Brasil no, en Brasil fue un golpe institucional, diría, o parlamentario, y tiene otras formas más sucias en otros países. De tal manera que yo lo único que estoy diciendo respecto de su pregunta es, yendo un poquito más, metiéndole siempre pedagogía, en el sentido de decir que los problemas nuestros no son tan argentinos, sino lo argentino es parte de cómo está el mundo. Si nosotros tenemos un triunfo, al presidente que es una especie de monstruo político, qué casualidad, el sistema lo acepta, Estados Unidos, pero lo acepta ¿por qué? Porque Estados Unidos ya vive lleno de guerra, porque produce armas, porque las armas tienen que ser gastadas, porque el capitalismo ya transita por la barbarie. Entonces, si aparecen por la derecha los gobiernos de derecha, como el gobierno de Le Pen, en Austria, en todos lados, es porque fracasan también por las mismas razones los gobiernos socialistas o de izquierda. Yo tengo una experiencia directa, por ejemplo, en Perú. En Perú, una izquierda que llegó casi al poder en Perú, muy fuerte, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la experiencia? Cuando uno llega al poder con un programa de izquierda real, la gente tiene muchas ilusiones en uno, porque dice, por fin llegó lo que nosotros queríamos, estos nos van a dar lo que... Y si usted llega al poder y no hace lo que la gente... ¿Por qué? Porque ellos tienen el poder, porque está el ejército, está la burocracia, está el sistema económico, está acá... Los medios. Y no produce el salto cualitativo de Cuba, por ejemplo. Están todos los medios. Entonces el golpe a la gente, a las ilusiones, es muy grande. Muy bien. Eso es mucho lo que ocurre en la Argentina. Ese elemento no está puesto, por ejemplo, en el análisis de por qué el gobierno anterior dio paso tan rápidamente a un gobierno de estos forajidos neoliberales, porque en el fondo la gente quiso que vaya más lejos el gobierno anterior. No es que estuviera en contra, que vaya más lejos. Como después de 8 vino la crisis, y no solamente más lejos, es más complicado la cosa. La gente le quiere ver, porque la política no es solamente comida o alimentos o salario, es también cultura, valores. Entonces le gusta ver formas diferentes que estén más, ¿no? Entonces no le gusta formas que les parezcan autoritarios. Entonces la gente quiere en un momento de nuevo ser personajes reales del proceso, no solamente hay mítines o cantar una marcha. Y la gente, los que gobiernan no se dan cuenta, están contentos con lo que hacen y se engolosinan con el poder. Claro. Entonces, sí. Y aparte, Ricardo, me parece que es importante una definición, que existe una definición realmente de hacer una transformación social profunda, una revolución, porque si no, en definitiva son pequeñas reformas burguesas que vuelven otra vez. Mi exposición iba a eso, ¿no? Claro. Mi exposición iba a eso, pero hay un problema. Mariatti, que era más inteligente que nosotros, decía un montón de cosas en 1930, ¿no? Decía, la burguesía puede ser derribada, pero su cultura no. Entonces hoy parece mentira, el problema central es la batalla cultural. Pero la batalla cultural son los valores. Claro. Porque el capitalismo ha logrado joder a la gente en la cabeza. Sí, han tomado la mente de la gente. Claro, entonces ¿qué ocurre? Cuando la gente no ve una alternativa real, se conforma con lo que tiene. Somos conservadores en la vida, porque las circunstancias de la vida no nos permiten ser revolucionarios, ¿me entendés? Uno no puede ser revolucionario en un sistema que lo sanciona a uno porque habla o por cualquier cosa.
Es decir, entonces la gente tiene que ver poder, y si ese poder no lo ve, porque se derrumbó el llamado socialismo, que la gente creía que era una alternativa, si la reacción del capitalismo pasó a la ofensiva, si no ve alternativas de ningún tipo, si fracasan los gobiernos que uno entregó, no es así, con ganas su dispositivo, la gente se siente desamparada. Si no, no se explica por qué tan fácilmente llega estos empresarios al poder y por qué todavía lo siguen votando con un 40% de gente que, aunque la maten de hambre, va a morir con él. Esa es la... Ricardo, ¿y cómo ve la situación a futuro? Porque yo reconozco en usted a un visionario que, con toda su experiencia, sobre todo por la confianza que yo sé que usted tiene en el destino de la humanidad, me gustaría que nos dijera qué es lo que ve, qué le parece, si es posible el socialismo, o cuáles podrían ser las nuevas maneras o las nuevas técnicas, o los nuevos caminos, las nuevas vías para el socialismo. Pregunta terrible, ¿no? Terrible, ¿no? Sí. Pero imprescindible. Pero, sin embargo, intentaré telegráficamente y reduccionistamente decir algo. Rosa Luxemburgo, hoy pensaba en ella, fue la primera que dijo, la que más universalizó el concepto de otro socialismo barbarie. Y aunque usted no crea, Lasalle en 1850 dijo que los liberales eran los bárbaros modernos. Claro. Los liberales eran los bárbaros. ¿Qué querían decir ellos? Ya en esa época, Rosa Luxemburgo, en 1920, estaba, como ella era economista y escribió un libro incluso en su análisis del capitalismo, actualizando a Marx, incluso a veces tomándolo para sus propias interpretaciones de la realidad. Ella fue crítica incluso de la realidad de la Revolución de Octubre. Sí. Entonces decía que el capitalismo iba a la barbarie. Sí. Lo que pasa es que desde 1930 mucha agua pasó bajo el puente. Entonces el capitalismo siempre ha tenido la condición, a pesar de sus contradicciones internas, técnicas, que no lo voy a señalar yo acá, de salvarse del desastre, diríamos, ¿no? Porque todos los análisis indicaban que se iba a la crisis, por eso es que Rosa Luxemburgo puede decir socialismo barbarie, pues ya veía el socialismo ella, pero el socialismo se alejó, no vamos a decir por qué, ¿no es así? Pero el capitalismo como que no termina nunca de morir, a pesar de que ya está eso es lo que estoy diciendo. Muerto. Pero no termina de morir como un enfermo terminal. Es decir, el capitalismo va cubriendo una etapa final de un enfermo no constante a un enfermo terminal. Lo que pasa es que cuando hay un enfermo terminal, tiene dos, a diferencia de una calificación médica, que en un momento determinado muere, es decir, termina. Pero el capitalismo tiene la capacidad de sobrevivir todavía, esa es la figura. Pero sobrevive ¿cómo? Como el enfermo terminal. ¿Cómo sobrevive? ¿A través de qué? De la barbarie. Los elementos de barbarie del capitalismo son totales. El primero que señalamos nosotros es que el capitalismo quiere vivir con el 30 o 40% de la población del mundo. Y en el fondo lo hace, sí. Porque ellos quieren hacer funcionar el sistema en la acumulación que se llama capitalista con el 30 o 40% de la población. Y en el fondo eso es lo que ellos hacen. El 60% para ellos queda como marginal. Entonces todo lo que uno ve de las agresiones que ellos hacen a la gente son a partir de este hecho de carácter técnico-político, que el sistema en sus contradicciones ya ha llegado a un nivel de desarrollo tal que solamente puede funcionar con una minoría de la población. Y como no la puede matar al resto, la mata en vida, esa es la figura. Todos los demás son epifenómenos. El problema, los inmigrantes, los africanos, las crisis, las guerras,
todo es el subproducto de ese hecho, porque se hace en el mundo capitalista, es evidente. De tal manera que si a eso agregamos los elementos de barbarie conocidas, pero lo fundamental, que quieren que el 60% de la población que fuera y solamente Mijabe, bueno, esa es barbarie pura. Pero ¿no? ¿Cómo se explicaría o qué analizaría el capitalista cuando ve, por ejemplo, en Europa, la invasión de la inmigración en Europa? Es decir, no puede abstraerse de esos indeseables. Los tiene dentro de su propio territorio. Ya son hijos de esas tierras también. Bueno, pero ahí hay dos momentos, ¿no? Por ejemplo, cuando el capitalismo necesitó a esos inmigrantes que ahora rechaza, los llevó porque esos inmigrantes que eran de sus colonias hacían el trabajo sucio en sus países cuando el capitalismo tenía un auge determinado, porque después de cada guerra mundial el capitalismo tenía un auge porque la acumulación le llevaba de todas maneras a sobrevivirse acumulando, necesitaba trabajo, y el trabajo era diferente, el trabajo mejor era para los nativos y el trabajo sucio era para... Tan es así que en Alemania hay 4 millones de turcos. Y en Inglaterra hay 3 millones. ¿Por qué? Además, esos que ya están integrados a la sociedad son 1 o 2 generaciones más de hijos de esas poblaciones. Claro. Entonces ellos rechazan eso ahora. ¿Por qué? Porque el sistema, con la automatización, con todos los recursos técnicos, quiere vivir con menos población trabajadora. Claro. Y además de la natural que ellos quieren que no integre, quiere expulsar a los que ya estuvieron integrados a la acumulación capitalista de las etapas anteriores. Por eso es que el sistema tiene forma bárbara que expulsa el trabajo, dependiendo de él, porque la concepción capitalista está que mientras se expulsa el trabajo, necesita el trabajo porque ¿quién le consume lo que produce? Claro. Por eso es que es un sistema que ya en la historia sobrevive. Pero ese concepto tenemos que asimilarlo nosotros para hacer el análisis de cada una de nuestras realidades, porque esa es la realidad del mundo. ¿Cómo hacemos para enseñarle esto a los jóvenes? Bueno, el otro problema que viene es que los partidos políticos no hacen pedagogía de ninguna manera. Es el colmo que los partidos políticos no tengan una revista, no tengan esto, no tengan nada, porque ellos ni el periódico, habiendo tenido el poder, porque como se engolosinan con el poder, ¿no es así? Ellos también cumplen una tarea, ¿no? Muchas gracias. Una tarea de mediación, ¿no? Así pues se benefician de la mediación entre el poder real y los trabajadores. Esa es la realidad, ¿no? Le llaman casta, pero no hay que decir, son mediaciones, la sociedad se da esas mediaciones. Entonces, el problema central que tenemos nosotros actual es que, como la gente ha recibido tantos golpes, el golpe más importante que ha habido es el derrumbe de la URSS. Porque la gente... Una orfandad, ¿no? Para los revolucionarios. Porque no solamente para la conciencia colectiva. Sí. La gente tenía la idea que ahí se estaba construyendo una nueva sociedad, porque todavía no sabía los desastres que había hecho el estalinismo, y que ahí no se construía el socialismo, y que era en una burocracia bárbara. Pero, como se hablaba a partir de la Revolución Rusa, de China, de Cuba y del mundo socialista, la gente tenía inconscientemente esa reserva que en algún momento llegaría las revoluciones que nos salvarían. Cuando se han enterado porque han caído y que esas revoluciones han degenerado en su contrario, el golpe ha sido muy duro. No solamente muy duro porque la gente se quedó sin alternativas, ¿me entiendes? Y segundo, porque el capitalismo o sus mentores o sus agentes o sus ideólogos aprovecharon para pasar el ataque. Tan así que Francis Fukuyama, el japonés, dijo el fin de la historia, que ya después del capitalismo no hay nada más. Pero ellos se mueven con esa idea, que después del capitalismo ya no hay nada más. Y la gente, en medio de esta realidad, ha producido un retroceso en su conciencia. Por eso volvemos a Mariátegui. Mariátegui ya en 1930 tenía la previsión de decir: la burguesía puede ser privada, pero su cultura, o sea, sus valores no. Entonces, esos valores no son impuestos,
porque nosotros no tenemos otros valores a la mano. Todo nos es impuesto, el colegio, donde vamos, la religión, el trabajo, la radio, la televisión, todo nos es impuesto. Desde que nace el chico ya está inficionado por este mundo y no ve otro mundo. Pero hay etapas en que la crisis capitalista le permitía a uno avisorar, por eso la gente dice 60, 70, y marca etapas como después de la Guerra Mundial, la primera con la Revolución Rusa, con la China, o acá después de la Segunda Guerra Mundial con la emancipación. La gente ya viene otro mundo. Y cuando eso, en razón de las incapacidades de las direcciones que no saltan como Cuba, el salto cualitativo para expropiar el capital, se quedan, entonces la gente recibe un golpe muy duro, entonces la gente recibe golpe tras golpe y no tiene por qué tener una respuesta automática de otros valores, porque nosotros absorbimos los valores que nos imponen desde afuera y nos imponen los que mandan, y los que mandan transitan por la barbarie en este momento. Ahora, tú lo has señalado bien, y yo en el fondo no soy un escéptico y soy un optimista histórico. ¿En qué sentido? En el sentido primero que el capitalismo va a la barbarie, segundo. Ahora, como soy realista por mi experiencia, mi lectura sobre la posición que he tomado crítica en la vida, obviamente yo creo en la autoactividad de los de abajo, ¿me entiendes? Porque no solamente porque ese es mi mundo, sino porque es el mundo en que yo lo interpreto cultural y políticamente, porque hay varios componentes en la sociedad. Nosotros estamos hablando despectivamente de los componentes de los que mandan, y los sufrientes siempre han luchado, siempre. Espartaco, Revolución Francesa, todos luchan y siguen luchando. Ahora, como está garantizada la lucha, pues la gente no se deja matar, porque no. Además, aunque no me crean, de mi experiencia múltiple en América Latina, yo siempre dije que Argentina era el país más luchista acá, porque en Brasil hubo una huelga general después de 20 años, y acá los viejos, los jóvenes, todo el mundo pelea. El único problema es que esas son luchas atomizadas todavía y no se han coordinado, centralizado, que es un pueblo protestón. Eso está garantizado. Ahora lo que hay que ir es la conciencia de la gente, con Pide Mariate, pues es la figura. Entonces ahora, a diferencia de lo que uno creía en 60, que decía el mayo francés, viene la revolución china, como eso se alejó, ahora hay que tener la capacidad de comprender que estamos en una etapa determinada donde hay que tomar la conciencia de la gente, así como ellos la toman en sentido negativo, nosotros también una réplica. Entonces ahora la cosa es más difícil, porque la gente obviamente no tiene por qué tener respuestas rápidas, porque no tenemos medios tampoco para decirle lo que pasa, y porque lo que pasa ellos se lo venden como producto sucio, tóxico, le llaman así, toxinas por todos lados. Pero los que en alguna forma que interpretamos la realidad, los que de alguna forma queremos cambiarla, ahora lo que tenemos que hacer es la lucha atómica por cada conciencia, esa es la figura. Claro, se impondría la pregunta de Lenin, ¿no? ¿Qué hacer? Claro, porque Lenin decía en el qué hacer, la decía desde el punto de vista revolucionario, pero él decía otras cosas. En etapas de transición difíciles hay que ser tribunos, decía él. Tribuno decía decir que el pensamiento revolucionario tenía fuerza revolucionaria. ¿Por qué? Porque ellos a partir de 1907 fueron derrotados después de la Revolución del 5 y fueron a las cárceles. Ellos, que eran centenares de miles, toda la izquierda, se quedaron en 3.000 tipos en toda Rusia, pero se llenaron las cárceles. Pero en las cárceles que hicieron, escribieron libros, pensaron esto, y cuando salieron, a pesar de que eran minorías en relación a los social revolucionarios, los mencheviques, incluso los liberales, ellos eran los más formados. Claro. Porque no solamente habían interpretado la realidad, sino eran cuadros, pero cuadros, incluso cuadros obreros. Por eso es que Rusia tenía 4 millones de obreros, una población de 160 millones de personas, pero incluso los obreros de vanguardia eran cultos porque comprendían. Entonces la exigencia de un tribuno no es porque habla. El tribuno de Lenin quiere decir que en ese concepto de teoría y práctica, que la llamada teoría quiere decir comprender.
Entonces la batalla ahora, que la gente comprenda esto que estamos conversando, pues, que comprenda en qué realidad vive directamente, por qué es explotado, porque la gente tiene que indignarse primero, y de indignarse tiene que pasar a resistencia, y la resistencia a la rebeldía, y la rebeldía a la revolución, ¿me entiendes? Y como los capitalistas se van a la mierda con todas sus locuras, uno tiene que tener la réplica de tener la paciencia, ¿no es así?, de trabajar sobre, aunque sea en minoría, sobre la cabeza de la gente, los jóvenes que se van formando, los obreros que luchan, ellos para que ellos abren su cabecita en el sentido de comprender en qué mundo vivir. Bueno, hasta aquí la entrevista a Ricardo Napurí, y estamos por supuesto con nuestra amiga Sandra Paul, que nos va a comentar la última obra que vio este año. Hola, ¿qué tal, Adri? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, sí, ahora ya en diciembre no quedan muchas obras para ver, pero bueno, ayer fui a ver El Inspector en el Teatro San Martín, de Nikolai Gogol, una obra donde actúan Jorge Suárez, Carlos Belloso, y la dirección y versión de Daniel Veronese. La verdad me gustó mucho la obra. La historia transcurre en un pueblo del interior de Rusia, y donde hay un grupo de funcionarios públicos que son responsables de la administración del pueblo, y bueno, donde hay mucha corrupción, claro, fraude, negociados de todo tipo, y bueno, someten al pueblo a todas sus tropelías, sí. Y bueno, y les viene la noticia de que va a venir un inspector de la capital, y bueno, y ahí se sienten que bueno, les viene el desastre, ¿no? Y los van a descubrir y se les va a cortar toda la... pero la cosa es que ellos, en su desesperación, confunden al inspector con otro personaje, un jugador de cartas, un vivillo, digamos, que está lleno de deudas, y aprovecha esa confusión para hacerse pasar por el inspector, y bueno, y ahí va a llegar al extremo del absurdo la historia. Hay muchas historias, muchos momentos desopilantes en la historia, ¿no? La verdad que es muy linda, muy bien puesta, una escenografía espectacular, y dura alrededor de 2 horas. La verdad que a mí se me pasó volando. Sí, a muy veces ágil, se hace pesada cuando son largas, pero fue muy, muy ágil todo el tiempo. Y bueno, y aparte es un reflejo tan claro de la actualidad, y de que evidentemente esto ha sucedido en todos los lugares, en todos los tiempos. Sí, y lo que se ve también, lamentablemente, es como que cada uno de los integrantes de la obra, cada uno de los personajes está dispuesto a entregar lo que sea, ¿no? Claro. Uno, la mujer, la hija, sus propias... Bueno, Jorge Suárez hace del alcalde, y hasta a la propia hija entrega. Sí, entrega, sí. No le importa nada, con tal de subir un escalón, de tener, porque están muy pendientes de las apariencias y de ser lo que no son, y a cualquier costo, ¿no? Así es. Así que bueno, hoy es la última función, aprovechen para verla. Claro. Yo fui ahí sobre el cierre ya. Hay un elenco de grandes figuras. Gonzalo Urtiberea, Agustín Vázquez, Mauricio Minetti, Sebastián Mogordoy, Pablo Finamore, Lautaro Delgado, que hace 2 personajes también, María Figueras, Maida Anterenacci, Guillermo Aragonés, Daniel Kaigerman, bueno, no sé si me olvido, Jimena Banús, Paula Ituriza, así que bueno, la verdad que está genial. Y bueno, aprovechen para verla. Es el reflejo de la realidad que sucede, y que evidentemente no hay modificación. No hay modificación, y va a tener que haberla.
Sí, lo que pasa es que el tema de la corrupción, ¿no? Y de ese... está, me parece, en la base del ser humano, ¿no? Por la ambición, por esa ambición desmedida, en realidad, porque la ambición cuando es para obtener algo, por el trabajo y por el esfuerzo y qué sé yo, pero el problema es cuando se cae en esa... Claro, y también, como vos decís, quizás forma parte en algunos, forma parte a lo mejor de la condición humana, pero también forma parte del sistema social y político. Hay sistemas sociales y políticos que son muy favorecedores de la corrupción y de la mentira, y un poco como hablábamos hoy con Carlos Raimundi, ¿no? De este discurso fraudulento, que el fraude viene desde la palabra y después viene desde los hechos. Claro. Toda vez que se interpreta tan fraudulentamente la realidad que vivimos a diario, ¿no? Sí. Bueno, ojalá que el año que viene la repongan, así los amigos de Carrusel Cultural que no puedan ir hoy, tengan la posibilidad de verla el año que viene. Realmente una gran obra. Sí. Hemos sentido satisfacción al presenciarla. La verdad que sí, una muy buena obra. Sí. Bueno, Sandra, nos vamos acercando al final del programa, nos vamos acercando también al final del año y nos vamos acercando a un tiempo especial, ¿no? Que a pesar de todo no debemos olvidar, más allá de las creencias religiosas. Siempre la cercanía de la Navidad es un buen momento para ponernos en contacto con lo mejor de nosotros mismos y apelar también, ¿por qué no?, a lo mejor de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de nuestros compañeros de país, de los argentinos. Entonces, Carrusel Cultural preparó una pequeña producción sonora, que es un saludo que compartimos con nuestros oyentes y también que compartimos a través de Arinfo con los oyentes de los otros programas. Deseamos realmente que este sea un tiempo de reflexión. Estos días, estas semanas son realmente de una reflexión profunda y que todas las tropelías y los fraudes que vivimos en realidad nos hagan reflexionar y tomar un lugar activo en esto que no debe pasar. Lamentablemente, esta semana hemos visto que es necesaria la amplia movilización de los ciudadanos en la calle para decir no, porque evidentemente estamos viviendo y estamos atravesando una democracia de baja intensidad. Así que, saludamos a nuestro operador Alexander. Te agradezco mucho, Sandra, como siempre, tu participación en el programa. Gracias a vos. Bueno, y nos volvemos a escuchar el próximo sábado, ya muy, muy, muy cerca de la Navidad, de la Nochebuena, y ahora nos despedimos con este saludo navideño de Carrusel Cultural y de Arinfo. Diciembre otra vez. Para muchos, mes de fiestas. Para otros, otra vez diciembre. Celebramos las fiestas, celebramos estar juntos, religiosamente o humanísticamente, espiritualmente o materialmente, pero siempre un entusiasmo, un fervor. Las campanas sonoras van anunciando jubilosas un nacimiento divino, milenario, salvador, tanto como la expresión festiva felices fiestas. Que estos días festivos, con su carga milenaria, nos sirva para ver que a pesar del malestar de muchos, de vergonzosos atropellos, de perversos mensajes degradantes, del menoscabo de la Constitución, a pesar de los muertos, el simbolismo de un nacimiento, de una epifanía, nos produce esta energía, esta movilidad de mantener un optimismo histórico. Más tarde o más temprano, la razón será del justo. Claro, por justo y soberano es el pueblo.
las campanas tronarán el júbilo popular. Este es el mensaje de Carrusel Cultural y Radio Arinfo para las próximas festividades de Navidad y Año Nuevo. Para los justos de corazón, felices fiestas. Voces y contextos siguen girando hasta el próximo Carrusel Cultural.